Les doy la bienvenida una vez más, estudiantes y familia, en esta ocasión para realizar nuestra acostumbrada retroalimentación semanal con el propósito de afianzar los temas que desarrollamos durante la semana. Es preciso que recordemos que en ocasiones es necesario volver en el camino para recorrerlo de forma que nos permita valorar cuánto hemos avanzado realmente. Por eso, hacemos esta mirada retrospectiva a las clases de la semana en la asignatura Ciencias Sociales, con la pregunta: ¿cuánto hemos aprendido esta semana en la asignatura Ciencias Sociales? El propósito de la clase de hoy es realizar la retroalimentación de los temas abordados durante la semana, acontecimientos históricos más relevantes que permitieron el surgimiento de una identidad nacional dominicana, como abandono de la isla por parte de España, devastaciones de Osorio, revueltas sociales, formación de Saint-Domingue. Iniciemos esta clase de retroalimentación de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia y como siempre los invito a estar bien activos y dispuestos a seguir aprendiendo y atrapar lo que se le pudo haber escapado en la clase de la semana. Recuerda que tu voluntad, entrega, dedicación y deseos de aprender son las mejores herramientas frente a este desafío que trae consigo la educación a distancia. Pero además, te harán falta los útiles escolares, cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Muy pronto se cumplirá un año de haber iniciado la pandemia provocada por el coronavirus y hemos adoptado medidas para preservar la salud y la educación. Y hacemos nuestros mayores esfuerzos por mantenerlas. Este compromiso lo hemos asumido todos, así que te invito a acomodarte en un lugar libre de interrupciones para aprovechar mucho mejor este repaso. Iniciemos. Durante la semana abordamos temas interesantes que nos llevaron a comprender acontecimientos que contribuyeron a formar el sentimiento nacionalista. Abandono colonial de la isla por parte de España, devastaciones de Osorio y revueltas sociales, formación de Saint-Domingue. Para el abordaje de esos temas en clase fue necesario aclarar algunos conceptos apoyados en el diccionario de la Real Academia Española y que ampliamos con los datos de algunos historiadores dominicanos. Esos conceptos fueron abandono, monopolio, contrabando, devastación, piratería, pirata y corsario. Según la Real Academia Española, se entiende por abandono la acción y efecto de abandonar o abandonarse, mientras que abandonar es definido como dejar solo algo o a alguien, alejándose de ello o dejándolo de cuidar. Monopolio es la situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Contrabando, introducción en un país o exportación de mercancía sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente. Pirata es la persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar, y piratería se conoce como el robo
o presa que hace el pirata. Corso es una compañía que hacían por el mar los buques mercantes con patentes de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. Luego de conceptualizar esos términos, entonces expusimos las razones que provocaron que España perdiera poco a poco el interés por Santo Domingo durante los siglos XVI y XVII. Analizamos varias situaciones y establecimos las que provocaron que la isla entrara en un periodo de decadencia, disminución de la población y abandono por parte de España. Listamos las razones que provocaron esa situación. Recordemos: monopolio comercial español, prácticas del contrabando en la isla, escasez de productos en Santo Domingo, ataques piratas, existencia de riquezas mineras en otras tierras de América, aumento del ganado en la zona de contrabando. ¿Recuerdas qué nuevo tipo de economía se inició una vez agotado el oro? Veamos. En esta industria se empleó mano de obra de los africanos traídos en condición de esclavos. La industria azucarera conllevaba grandes gastos. Por eso, los dueños de ingenio eran los ricos funcionarios españoles, como el secretario de la Real Audiencia, Diego Caballero de la Rosa, quien instaló un ingenio hidráulico a orillas del río Nilo. Según Roberto Casá, para en 1520, la actividad azucarera fue la mayor actividad económica de su peso. Según Frank Moya Pons, cuando la corona española se dio cuenta de las riquezas que había en América, quiso poner bajo monopolio absoluto toda la producción de las nuevas tierras, estableciendo un sistema por medio del cual la producción de las colonias quedaba reglamentado a través de licencias y permisos otorgados por la Casa de Contratación de Sevilla, organismo que regulaba el comercio entre España y las Indias. Consciente de las riquezas que generaban sus colonias, España tomó una decisión de instituir el monopolio. Esta medida de control en la producción de las colonias españolas en América provocó la reacción de las potencias europeas en contra del monopolio. Recordemos ahora la situación generada por la imposición del monopolio español. Filiberto Cruz Sánchez, 2014, enfatiza en que la rivalidad entre España y los demás países europeos por el reparto del tesoro americano se reveló con la aparición de piratas y corsarios que asaltaban las villas, puertos y embarcaciones españolas cargadas de metales preciosos, azúcar, cuero y otras mercancías que se dirigían a puertos españoles desde América. La aparición de los aventureros extranjeros que asaltaban y quemaban puertos y villas costeras fue la primera respuesta al monopolio comercial español ejercido desde 1503 a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Esta situación de ataque a las embarcaciones españolas en América y piratería en el mar, pago de impuestos elevados a los productos que España no producía, generó una crisis económica muy seria
y llevó a los habitantes de Santo Domingo a adquirir lo necesario de forma ilegal, mediante el contrabando. ¿Recuerdas qué solución buscó España para resolver el comercio ilegal? Muy bien, despoblar la banda norte, zona de influencia del contrabando. Las devastaciones de Osorio o despoblaciones son conocidas en historia como la orden dada por el rey Felipe III y llevada a cabo por el gobernador Antonio de Osorio entre 1605 y 1606 y que resultó en una devastación de los pueblos de la banda norte: Vallajá, La Yaguana, Montecristi y Puerto Plata, para trasladarlos a una zona más cercana a la ciudad de Santo Domingo, donde se fundaron Vallaguana y Monte Plata. Es importante recordar que las acciones de repudio a las devastaciones encabezadas por Hernando de Montoro, autores como Pedro Mir y Peña Valle, sitúan los primeros brotes del sentimiento nacionalista de la isla. Una vez materializadas las despoblaciones a fuego y sangre, quedan deshabilitados los terrenos de la banda norte. Pero las autoridades estaban muy lejos de esos terrenos para vigilar y controlar lo que pasaba allí. La parte oeste de la isla permaneció muchos años despoblada y el ganado que quedó allí se multiplicó considerablemente, convirtiéndose en ganado silvestre. Aventureros franceses e ingleses, o filibusteros y bucaneros, ocuparon la isla Tortuga, primero en busca de ganado silvestre para vender su cuero. Con el proceso de ocupación francesa desde la isla Tortuga hacia la costa norte del territorio de Santo Domingo, o de la Isla Grande, como ellos le llamaban, se inicia el proceso de división político de la isla de Santo Domingo en dos naciones. A pesar de los intentos de las cincuentenas, cuadrilla de criollos que defendían el territorio para evitar que siguieran adentrándose los extranjeros al interior de la isla, se establecieron poblaciones francesas en la isla Tortuga y en la costa oeste de la isla. La firma de acuerdos de paz entre España y Francia legalizaron las ocupaciones. Finalmente, estos territorios se convirtieron en la colonia de Saint-Domingue y más adelante en Haití. Llegó el momento de despedirnos por esta semana. No sin antes recordarle que organicen su tiempo para cumplir con sus responsabilidades escolares y familiares y que tomen un tiempo para descansar y compartir con la familia. Soy Celestina Heredia y te deseo un feliz fin de semana. Que Dios Todopoderoso los guarde y proteja. Hasta la próxima semana. Nos vemos. ¿Qué tanto hemos aprendido durante esta semana? ¿Cuáles han sido los conceptos y procedimientos que más te han llamado la atención? ¿Cuáles han sido los más complicados de entender? ¿Qué has hecho hasta ahora para reforzar las competencias que hemos trabajado? Revisemos lo que hemos aprendido. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de autoevaluación. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. Hoy haremos una revisión de los conceptos, procedimientos y actitudes que mediante las competencias específicas trabajadas hemos podido desarrollar. ¿Preparados para autoevaluarse? Manos a la química. Cada una de las intervenciones que hemos tenido buscan que puedas reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones haciendo uso de los principios fundamentales de la química. Recapitulemos los puntos más importantes de esta semana.
identificamos la regla de 3 y el método del factor unitario como herramientas para hacer conversión de unidades. Trabajamos a profundidad el concepto de masa molecular, masa molar y el número de Avogadro. Vimos la forma de calcular la composición porcentual de un compuesto químico. Además, identificamos diversas maneras de expresar la concentración, entre ellas la molaridad o concentración molar, el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en volumen y el porcentaje en volumen-volumen. Concluiremos esta semana con una serie de ejercicios y problemas que nos permitirán reforzar los temas que ya hemos trabajado. Iniciemos. Analicemos ahora la estequiometría de una reacción química. En esta reacción química, el monóxido de carbono en estado gaseoso reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para producir dióxido de carbono en estado gaseoso. Si nos dan 50 moles de monóxido de carbono, ¿cuántos moles de oxígeno serán necesarios para consumir todo el monóxido de carbono y producir dióxido de carbono? Para yo resolver este problema, lo primero que debo asegurarme es de que la ecuación química esté balanceada. Si analizo bien mi ecuación química, me doy cuenta que los átomos de oxígeno están desequilibrados. En consecuencia, debo proceder a balancear esta parte. Para ello voy a colocar un coeficiente 2 en el dióxido de carbono y colocaré un coeficiente 2 en el monóxido de carbono. De esta forma tengo 2 átomos de carbono en los reactivos y 2 por 1, 2, más 2 son 4, 4 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 átomos de oxígeno en los productos. Ahora puedo interpretar los coeficientes en la reacción química. Los coeficientes en una reacción química representan los moles de los componentes que están reaccionando o que se están produciendo. Entonces, si me dan 50 moles de monóxido de carbono, ¿cuántos moles de oxígeno serán necesarios para consumir esos 50 moles de monóxido de carbono? Entonces digo, 2 moles de monóxido de carbono producen o necesitan 1 mol de oxígeno. Y entonces puedo plantearlo como una regla de 3. Me están dando 50 moles de monóxido de carbono. Entonces coloco aquí esos 50 moles de monóxido de carbono. Y ellos van a producir o van a necesitar X moles de oxígeno. Despejo a X de la regla de 3 y digo que X será igual a 50 moles, sería 50 moles de monóxido de carbono por 1 mol de oxígeno molecular dividido entre 2 moles de monóxido de carbono. Operando esto, los moles de monóxido de carbono se cancelan con los moles de monóxido de carbono y entonces me quedan moles de oxígeno. Haciendo la operación matemática que está involucrada, digo 50 por 1 entre 2 me da 25 moles de oxígeno molecular que serán necesarios para poder consumir los 50 moles de monóxido de carbono que tengo en mi problema. Continuemos analizando la estequiometría de una ecuación química. Para nuestro caso, continuamos con la ecuación donde 2 moles de monóxido de carbono gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno, también gaseoso, y nos produce 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. Nos preguntan, si se han generado 100 gramos de dióxido de carbono,
cuántos gramos de oxígeno han reaccionado. Para poder resolver este problema, debo partir de la masa molar del dióxido de carbono, que es 44 gramos por mol, y la masa molar del oxígeno, que es de 32 gramos por mol. Entonces, puedo establecer una regla de 3 con las relaciones que se dan en mi ecuación química. Digo entonces que 32 gramos de oxígeno, como es un solo mol, 32 gramos de oxígeno producen 2 moles de dióxido de carbono. Un mol son 44 gramos. Entonces, ese mol de oxígeno me está produciendo 2 por 44, serían 88 gramos de dióxido de carbono. En mi problema me dicen que se han generado 100 gramos de dióxido de carbono. Entonces yo digo, se han generado 100 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesitan para generar esos 100 gramos? Digo que X. Para despejar a X, entonces digo que esta es igual, al final son los gramos de oxígeno, a 32 gramos de oxígeno multiplicados por 100 gramos de dióxido de carbono. Esto dividido entre 88 gramos de dióxido de carbono. La cantidad de gramos de oxígeno que se requieren para producir esos 100 gramos de dióxido de carbono será igual a 32 gramos de oxígeno por 100 gramos de dióxido de carbono dividido entre 88 gramos de dióxido de carbono. Gramos de dióxido de carbono se va con gramos de dióxido de carbono y me queda gramos de oxígeno. Utilizo una calculadora para hallar este resultado. Divido, primero multiplico 32 por 100 y lo divido entre 88. Eso me da un total de 36.4 gramos de oxígeno que se necesitan para producir estos 100 gramos de dióxido de carbono. Repasemos un ejercicio de la forma o una de las formas más comunes de expresar la concentración de una solución, la molaridad. Nos dicen que 3.4 moles de hidróxido de sodio han sido disueltos y han producido 1.7 litros de solución. Para calcular la molaridad o concentración molar del hidróxido de sodio en esa solución, que de hecho podemos decir que la concentración molar o molaridad también puede ser expresada de esta manera entre corchetes, colocando en este caso el hidróxido de sodio, será igual a los moles del soluto, que en este caso son 3.4 moles contenidos en 1.7 litros de la solución. La molaridad o concentración molar del hidróxido de sodio será igual a 3.4 moles divididos entre 1.7 litros. Utilizando mi calculadora puedo encontrar el resultado de este cociente, 3.4 dividido entre 1.7, eso nos da 2 molar. De esta manera he encontrado la concentración molar o molaridad del hidróxido de sodio en la solución que hemos planteado.
Como has notado, esta ha sido una semana muy productiva. Esperamos que cada uno de los conceptos y procedimientos que hemos desarrollado en estas clases sean ya parte de tu acervo académico. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto!